Momentos de mucha atención se vivieron en la 9 de julio y Belgrano cuando actuó la policía para desalojar a los manifestantes que estaban cortando todo el tránsito sobre la 9 de julio. Hay 7 detenidos, entre ellos un menor de edad, también 3 policías heridos. Esto sucedía. Que desactive el corte lo más rápido posible. Podemos iniciar la buena voluntad apagando los neumáticos. Decirle que quiero hablar con el jefe del operativo. Está bien, pero juntarme. Está bien, pero apaguen primero el neumático. Hagamos un cambio, pero es así, a veces... Ahora decirle que vamos a apagar los neumáticos, que quiero hablar con él ahora. Yo le voy a decir que apagan los neumáticos, a ustedes empiezan a apagar los neumáticos. Bueno, empiezan a apagar si yo puedo modular. Bueno. Ahí está. Empiezan a apagarlo y yo... Dale. Para. El compañero es el responsable de la Está tranquilo. Están diciendo que están agarrando piedras y demás. Entonces, tratemos de sumar... De noticia vieja, está desactivado. Chicos, tenemos criatura acá. Bueno, pero tenemos criatura acá en el piquete. No nos pueden avanzar con la policía. La policía desalojó a manifestantes que habían copado la 9 de julio. Hubo incidentes y detenidos. En medio de la negociación para terminar con la protesta y liberar la avenida, se desataron los incidentes. Los manifestantes, enmascarados con pañuelos y armados con palos, impidieron la circulación en los dos sentidos de los carriles centrales de la avenida. Agentes de la División de Infantería de la Policía de la ciudad desalojaron a los manifestantes utilizando camiones hidrantes, disparando balas de goma y arrojando gas lacrimógeno. Ante el avance de los efectivos de seguridad, los piqueteros respondieron arrojando piedras, palos y botellas. Un corte que duró aproximadamente 2 horas, el corte total en la 9 de julio. Participaban varias organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social, pidiendo que se declaren la emergencia alimentaria, como así también la emergencia laboral, entre otras reivindicaciones. Las negociaciones no llegaron a buen fin y en consecuencia actuó la policía atacando allí a los manifestantes para que abandonaran la 9 de julio. Ya habían comenzado a incendiar neumáticos en plena avenida 9 de julio y luego llegó la orden de desalojar la avenida. Y de esta forma, como les decía, hay 7 detenidos, 3 policías heridos, también hay heridos por parte de los manifestantes. Dentro de los 7 detenidos hay un menor de edad que, según la información oficial, ha sido derivado a un instituto de menores. Estamos ahora con Diego de Marco en vivo desde la 9 de julio, que él estuvo allí presente durante todos los incidentes que ocurrieron en la tarde de hoy. Diego. Claudio, eran unas 20 agrupaciones que llegaron al Ministerio de Desarrollo Social para pedir una serie de medidas que vos enumerabas recién hace minutos. Cuando se estaba llevando a cabo la reunión en el 5º piso y se cumplían 2 horas de corte total sobre la 9 de julio a la altura de la avenida Belgrano, comenzó a avanzar desde el sector sur de la ciudad, desde Constitución, una enorme cantidad de efectivos acompañados por carros hidrantes. A medida que esos efectivos avanzaban sobre Avenida de Julio, el número más grueso de la convocatoria comenzó a abandonar la protesta, pero en la primera línea de combate, por llamarlo de alguna manera, el sector más duro, más radicalizado en su postura, decidió quedarse aquí con los rostros tapados, con palos y con las gomas incendiadas, como de alguna manera haciéndole frente a ese enorme operativo que avanzaba sobre la 9 de julio. Cuando quedaron aquí ambos enfrentados, por un lado los manifestantes y por otro lado la policía, entonces comenzaron las negociaciones. La policía, el jefe del operativo, lo que pedía era que, en primer término, liberaran la circulación del Metrobús para que pudieran por allí transitar los colectivos, el transporte público, y por otro lado que apagaran los neumáticos que habían incendiado minutos antes nada más. Cuando empezaron esas negociaciones, llegaron los piedrazos, porque ese grupo más combativo, más radicalizado,
en su postura decidió no acatar ese pedido del jefe del operativo y mantener el corte total sobre la avenida 9 de Julio a la altura de Belgrano. Piedrazos, corridas, balas de goma, también los carros hidrantes comenzaron a activarse en un operativo que duró durante 200 metros y llegó hasta Moreno y Salta. Hubo detenciones, 7 en total de manera oficial, como también los decías vos, y en el medio desmayos y destrozos por parte de los manifestantes a medida que retrocedían para abandonar la protesta central que era sobre la 9 de julio. Ahora ustedes lo pueden ver en imagen, la situación es mucho más tranquila, ha quedado nada más efectivos de consigna para garantizar el orden y el tránsito, pero la totalidad de la 9 de julio está liberada, tanto para la circulación de vehículos particulares como también para el Metrobús, para el transporte público, los colectivos, que se convirtió en un verdadero trastorno para la gente que tenía que movilizarse por el centro de la ciudad durante gran parte de la jornada, porque la policía, una vez que desalojó el lugar, lo que hizo fue levantar las evidencias. ¿Qué eran las evidencias? Esas enormes piedras que habían quedado tendidas sobre la 9 de julio como muestra de lo que fueron esos enfrentamientos. Después se decidió limpiar toda la traza principal de la 9 de julio y recién hace algunos minutos nada más se liberó la traza de manera total, tanto en sentido norte como en sentido sur y también el Metrobús. Diego, hablábamos recién de los detenidos, 7 en total, uno de ellos menores de edad, pero en cuanto a los heridos, ¿se tiene algún registro y si fueron derivados a algún hospital o tuvieron la necesidad de ser derivados a algún hospital? Bueno, se dan las dos cosas porque entre los detenidos también hay heridos. Por eso desde las organizaciones sociales lo que están haciendo no solo es recorrer las comisarías, sino también los hospitales, porque hay algunos detenidos que se los pudo ver con el rostro lastimado, por eso primeramente eran derivados a los centros de salud más cercanos y seguramente después quedarían a disposición de la justicia por resistencia a la autoridad. Esos son los cargos mayoritarios que tuvieron cada uno de los detenidos. La mayoría están en la comisaría 30, pero las organizaciones sociales que estuvieron presentes en esta protesta están averiguando porque hay muchos manifestantes que no pueden comunicarse con ellos y temen que estén detenidos u hospitalizados en algún lugar producto de las heridas que recibieron cuando fueron justamente apresados por la policía aquí sobre la 9 de julio. Diego, muchísimas gracias y vamos a escuchar ahora el testimonio de uno de los manifestantes. ¿Quieren la represión? No sé si hablaron con Coco y le dijeron todo lo que iban a hacer. Le dijeron que sí y atacaron igual. ¿Ustedes pensaban liberar el Metrobús? Si ya lo estaban liberando, estaban levantando todas las cosas. Estaba prácticamente liberado. Ya lo habían hablado, estaban limpiando, no sé si se dieron cuenta. Y empezaron a atacar. ¿Hubo una segunda reunión? ¿Qué se habló en esa segunda No, reunión? estaba en un cuarto intermedio y lo iban a subir de vuelta. Y empezaron todas a reprimir a todos. No, todavía no, si no lo llamaron de vuelta. ¿Tiene idea de cuántos detenidos hay? ¿Si hay heridos? Sí, salieron todos corriendo todos los compañeros, no sé cuánto hubo. A ver, Mariana, la lectura política de lo que pasó esta tarde. Bueno, el gobierno considera, Claudio, obviamente, que el arranque de la campaña electoral está relacionado con un mayor nivel de conflictividad social. Se vio ayer una gigantesca movilización al Ministerio de Trabajo de las organizaciones que son más negociadoras, más dialoguistas con el gobierno, como el Movimiento Evita o la CETEP, el grupo que responde, si se quiere, de alguna manera o tiene cercanía con el Papa Francisco. Ahí no hubo incidentes, no pasó nada, fue un caos la ciudad, pero el gobierno no actuó. ¿Y por qué no actuó ayer y sí actúa hoy? Lo que detonó justamente el accionar de la policía es el intento de acampe de las agrupaciones que estaban frente al Ministerio de Desarrollo Social. Mientras un grupo estaba en la reunión, había pasado un cuarto intermedio con las autoridades tanto de desarrollo social como de trabajo. Los que estaban en la calle comenzaron a hacer una sentada para hacer justamente un campamento, para quedarse a pasar la noche ahí, y fue entonces que el gobierno interviene con la policía de la ciudad, con la infantería concretamente, para despejar el corte. La orden de Horacio Rodríguez Larreta es: el Metrobús no se corta más. ¿Cuándo actúa y cuándo no el gobierno? Bueno, cuando tiene delante a quebracho a estas organizaciones que van con palos, que van con la cara tapada y que de alguna manera están hasta esperando la provocación. Eso dicen en el gobierno de la ciudad, justificando el accionar de la policía, porque ya la mayoría de las organizaciones Diego decía se que él habían estuvo replegado. allí presente, que el gran
bloque, digamos, de la manifestación se estaba retirando. Ya. Exactamente, el bloque grande de manifestación con madres, con chicos que en general usan las organizaciones sociales para poner al frente, para evitar este tipo de represión, ya se estaban replegando cuando vieron el muy grande operativo de seguridad que estaba implementando en este caso la policía de la ciudad. Pero claro, al frente había quedado Quebracho, que como sabemos se especializa, ¿no? Sí, en este tipo décadas, de incidentes. Exactamente. ¿Qué organizaciones participaron hoy de esta protesta? Básicamente estaba el Frente de Trabajo Dignidad Milagro Sala, que integran 20 organizaciones, entre ellas estaba la Corriente Patria Grande, Desocupados Aníbal Verón, que también es mucho más combativa a la hora de las protestas, Patria Justa, la Tupac Amaru, que ahora está denunciando de hecho que hay 8 personas de esa agrupación que no saben dónde, suponen que están detenidos, pero no saben dónde. 2 sí están en la comisaría 30 de Barracas, pero el resto los están buscando. Y obviamente Quebracho, que es la organización que termina con el mayor protagonismo, ¿no?, en este día de caos en la ciudad y que termina con estos incidentes. Todo se origina entonces por el intento de acampe que trataban de hacer allí, ¿no? Por lo menos eso es lo que dicen desde las agrupaciones y desde el gobierno por el corte de Metrobús. Ya llevaba, como bien decía Diego, más de 2 horas la protesta, con negociaciones que estaban abiertas, con reuniones que se estaban llevando a cabo. ¿Había reuniones al final entre los manifestantes y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social? Había reuniones, efectivamente, un grupo había ingresado al Ministerio de Desarrollo Social, pero bueno, la respuesta había sido negativa. ¿Qué reclamaban en concreto? Bueno, que no se suspendieran las pensiones por discapacidad, que no se suspendiera el programa Progresar de ayuda de 900 pesos para los jóvenes para que estudien o trabajen, obra pública también para las cooperativas de trabajo y una ley de emergencia alimentaria. Eso es por lo menos lo que ellos dicen. Y emergencia laboral, eso es por lo menos lo que ellos dicen de reclamos. Claro, ahí el gobierno que dijo, bueno, ya dimos marcha atrás con la medida de recorte de las pensiones por discapacidad, estamos revisando y vamos a pagar el retroactivo del Progresar que no se pagó en mayo y que a muchos estudiantes que han estado denunciando esta situación. En paralelo había una marcha de Cetera también al Ministerio de Educación reclamando concretamente por ese programa. Y es una situación, sí, de mucho caos social. Justamente el lunes a la noche, Claudio, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, había dicho que habían disminuido los cortes de calles y los piquetes, y al otro día pasó lo que pasó y lo que sucedió hoy con el epicentro en la 9 de julio, ¿no? Situaciones que van a volver a repetirse, sin duda. Más manifestaciones y conflicto social. Sumado a esto, por ejemplo, que hoy las distintas organizaciones sindicales salieron a rechazar el monto que había fijado el gobierno para el salario mínimo vital y móvil. Como no llegaron a un acuerdo, salió por una resolución del Ministerio de Trabajo anoche, ¿no? Bueno, también hay que entender por qué el apuro del gobierno anoche en firmar justamente esa resolución, nunca desde el año 2004, que no se hacía de esa manera, ¿no? Siempre había habido acuerdo entre las cámaras empresariales y los trabajadores, y esta vez, como no hubo acuerdo, el gobierno rápidamente saca la resolución para dar ese aumento por lo que fue la magnitud de la movilización del día anterior, que evidentemente el gobierno está viendo una situación de conflictividad social mucho más grande, sobre todo en las calles. Y también hay que decirlo, como yo lo decía Pitrola, para muchas organizaciones políticas y sobre todo para la izquierda, esta es la vidriera, ¿no? Los cortes de calles, este tipo de reclamos es la vidriera para muchas organizaciones que de alguna manera se hacen fuertes en los reclamos. Más en periodos preelectorales, ¿no? Seguro, más en periodos preelectorales. Sí, también dice que el enfado, el enojo vino por parte de las organizaciones que protestaron hoy, que desde el Ministerio de Desarrollo Social los funcionarios dijeron, bueno, por 60 días no tenemos ningún tipo de respuesta. Claro, sobre todo eso, sí, se había pasado a un cuarto intermedio, pero lo cierto es que tampoco había un reclamo concreto de, bueno, en esta cooperativa, como sí había sido los reclamos de febrero-marzo, donde ahí hubo un pico muy fuerte de protestas, piquetes y cortes totales de la avenida 9 de julio, cuando se reclamaba concretamente... Cada organización reclamaba algo para ellos. Digamos, exactamente, ¿no? Ahora lo que se reclama es una política general, ¿no? Están en reclamos contra la política económica y social del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, frente a eso es mucho más difícil para el gobierno dar una respuesta satisfactoria a esos reclamos, porque bueno, para eso se necesita un cambio radical de política que por ahora no está previsto.
Bien, hay que ver entonces cómo se van desarrollando los hechos de aquí, de cara hasta las elecciones y esta conflictividad social que, digamos, hay elementos como para que esto se incremente. Hay elementos como para que esto se incremente, seguramente. Desde algunos sectores del gobierno también están apuntando, por supuesto, al kirchnerismo y a la conexión de algunas de estas organizaciones con el kirchnerismo. Hay que recordar que, por ejemplo, Quebracho ya no tiene más a su histórico líder, Fernando Esteche, que en el momento de los incidentes estaba tuiteando, se estaba quejando de una publicidad de la serie norteamericana House of Cards. O sea, estaba completamente afuera de esta movilización, pero bueno, que en su momento tuvo una cercanía con Vudú, con Delía, con varias figuras que en su momento se referenciaban fuertemente con el kirchnerismo. Lo que sí se vio es, por ejemplo, una mujer con una campera de la Municipalidad de La Matanza, que son algunos datos que está destacando el gobierno para vincular todo esto con la campaña electoral y con los sectores más cercanos a Cristina Kirchner. Creo que todos tienen que llamarse a un punto de inflexión y de serenidad y de tranquilidad, porque ya hemos tenido antecedentes en el pasado también en que este tipo de manifestaciones de parte de ciertas agrupaciones incitar a que sean desalojados o a que se utilice la fuerza. Exactamente. El cebarse de la fuerza de seguridad y decir, bueno, dispersemos todo piquete. Costec y Santillán en su momento, fue un hecho gravísimo. Hay que manejar estas situaciones, porque si no se le pone un coto, esto puede desmadrarse en cualquier momento también. Sí, eso sucede habitualmente, por eso la línea del gobierno en este caso es bastante clara. Incluso Larreta tiene dentro del propio Gabinete Nacional, la ministra de Seguridad es una de las más duras críticas del jefe de gobierno por su no accionar en el caso de las protestas. Pero lo que dicen cerca del jefe de gobierno es que actúan específicamente cuando lo pueden hacer, cuando no hay chicos, cuando no hay mujeres, cuando hay una situación de mayor caos, como en este caso, que estaban prendiendo además gomas, había fuego, estaban prendiendo algunos contenedores de basura. Y otra cuestión es, una cosa es el corte total y el acampe, que por supuesto complica y puede complicar mucho la circulación por largas horas, y otra cosa es una manifestación, como fue la de ayer, que tiene muchos puntos de concentración, quizás alrededor de la 9 de julio, pero que marchan y tratan de organizarlos. Ayer fue un caos, no lo hicieron, pero quieren tratar de organizarlo para que puedan marchar y dejar algún carril libre, porque en ese caso iban al Ministerio de Trabajo. Sí, están quienes recuerdan también lo que pasaba en el gobierno anterior, en donde se reprimían las protestas en las rutas. En Panamericana, por ejemplo, mandaban a Gendarmería, me acuerdo del gendarme Carancho también ahí, que simuló que lo atropellaron, qué sé yo, toda esa pantomima. Pero en la Ciudad de Buenos Aires no actuaba la Policía Federal, por ejemplo. Tal cual, o actuaba en algunos casos muy puntuales con partidos de izquierda. Bueno, al gobierno le pasa algo muy similar. Recordamos que en el último paro general las organizaciones de izquierda se habían instalado justamente en Panamericana y ahí fue donde reaccionó y actuó la Gendarmería en ese momento también, despejando ese corte que no dejó de tener incidentes, que no dejó de tener detenidos y heridos entre los manifestantes, pero en todo lo que fue el resto de las manifestaciones en la ciudad y sobre todo en el epicentro, que es el Obelisco, que es la 9 de julio, que es el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo sobre la Avenida Alem, bueno, ahí tienen otra contemplación por parte del gobierno. Bien, hay que ver también políticamente cómo repercute esto para el oficialismo. La gente que piensa como el oficialismo quiere esto, que no haya más piquetes, protestas y acampes y que haya una normalidad en el tránsito y que las protestas se realicen de otra forma. ¿Esto repercutirá en favor del voto o será algo perjudicial? Bueno, seguramente cada uno tratará de sacar ventaja y a partir de ahora evaluarán con las diferentes encuestas y focus group que hacen. Hay una conclusión clara que sale en todos los sondeos y tiene que ver con que la gente no quiere saber nada con el corte, no quiere saber nada con el piquete. Pero sí hay una gran mayoría de argentinos que rechaza la represión, que rechaza la violencia justamente para salir de esa situación. Eso no lleva a nada, eso puede generar... La y los gobiernos, de ambos lados. La violencia de ambos lados. Y los gobiernos además le tienen mucho miedo a la situación de represión en una manifestación, por lo que vos decías, ese recuerdo nefasto del año 2002 y de la muerte, el asesinato en realidad, por parte de la policía de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. La situación social entonces que se recalienta desde el día de ayer y estas manifestaciones que sin lugar a dudas van a repetirse y más en este año o en estos meses electorales.
Y el reclamo de la gente. Hay gente que está haciendo reclamos que son justos porque se ha quedado sin trabajo, pero hay formas y formas de protestar, eso es cierto. Entonces, acá hay que encontrar un punto de equilibrio y de serenidad de todas las partes, porque esto no nos sirve, no sirve a nadie, en definitiva. Afecta a la República, afecta a la gente, afecta a la población y, en definitiva, no se consigue nada. Vamos para atrás con esto. Sí, seguramente eso es así como vos decís, Claudio. El tema que le preocupa al gobierno es que esto se convierta en algo de todos los días. Hasta ahora venían en una situación bastante calma. Efectivamente, había bajado la cantidad de reclamos y de piquetes y de cortes. O eran más chicos o no tenían la magnitud... Claro, más puntuales y no lo que sucedió ayer y ahora. Ayer en forma pacífica, digamos. Ayer en forma pacífica, claro, otro tipo de organizaciones. No lo digo por la Tupac y las organizaciones que estaban nucleadas en esa agrupación que pide la liberación de Milagro Sala, que efectivamente estaban negociando con el gobierno y fueron los que masivamente se retiraron. Pero sí Quebracho tiene una dinámica de funcionamiento que es esta, que la repite hace años y que lo va a seguir haciendo. Rostros encapuchados, palos, piedras y buscando el momento de que se inicie allí la violencia concretamente. Hemos visto manifestaciones, gente que se ha quedado sin trabajo, los 600 o 500 empleados allí de PepsiCo. Sí, que están y la protesta que hicieron sí. El reclamo, estuvieron los medios, hubo repercusión en todos los medios con respecto a lo que sucede allí. Y ellos están haciendo la protesta y tienen difusión, pero no generaron esto. Ahí están las distintas formas de protestar por sus derechos. Pero yo insisto con este concepto, ¿no? Esto que ha sucedido hoy no favorece a nadie y puede terminar mal. Ese es el mayor peligro, por cierto. Seguimos en minutos, Mariana, con esto.